11 de la mañana con 9 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Sanguinetti, médico cirujano, y al doctor profesor Ricardo Dálvora. Profesor Ricardo Dálvora es profesor agregado de otorrinolaringología, grado 4 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, encargado actual del servicio. Bienvenidos a la mañana del 11. Gracias, Marcelo. Gracias. Un placer que nos acompañen. Bueno, la temática de hoy es trastorno del equilibrio. Si nos puede hacer la introducción, doctor Sanguinetti. Bueno, primero agradecerle al doctor Dálvora, al profesor Dálvora, Agradecerte a ti. por acompañarnos en este espacio que hacemos de divulgación científica. Es una enfermedad, un trastorno muy frecuente, el del equilibrio. Yo realmente fui a revisar, porque no es de mi especialidad y manejamos poco, y muchas veces los médicos clínicos, generales o nosotros especialistas subestimamos esta patología que cuando fui a revisar era muy prevalente. Hasta el 30% de la población en algún momento va a sufrir algún trastorno del equilibrio, que después los va a definir bien Ricardo. Y nos habla la bibliografía que en el adulto mayor, después de los 60, 65 años, la incidencia puede rondar hasta en el 50% de algún episodio de este tipo de trastorno que afecta diferentes partes. Eso lo va a hablar Ricardo, que sabe. Yo realmente es para hacer una introducción nada más del oído interno, del órgano del equilibrio. Porque la gente piensa que a veces que el equilibrio está en el cerebro, o que está en la columna, o que está en las piernas, y realmente el sistema del equilibrio se comparte, hay una red, ¿no?, que comparte diferentes sistemas u órganos, que le paso la palabra a Ricardo y agradecerte nuevamente para que nos enseñes. Muchas gracias a ti, Juan, y al canal, por supuesto. Cuando uno habla de trastornos del equilibrio, es una constelación muy grande de trastornos y tiene un abordaje interdisciplinario. Para uno mantenerse en una postura normal necesita de tres grandes aferencias o de informaciones, que son los oídos, la parte no de la audición, sino la parte del equilibrio, donde tenemos una serie de sensores que nos detectan la posición de la cabeza. Son acelerómetros en los tres ejes del espacio. Y eso sensa la información y lleva la información mediante un cableado, que son los nervios, al sistema nervioso central, que viene a ser algo así como el disco duro del sistema. Tenemos una información auditiva, vestibular, después tenemos una información visual y después tenemos una información propioceptiva, o sea, tener la conciencia espacial en tiempo real de los diferentes segmentos que componen mi cuerpo. Esas tres grandes aferencias son llevadas al sistema nervioso central, a las partes más primitivas del sistema nervioso central, y ahí se regula, y nosotros ya nacemos con una serie de estrategias motoras, que nacemos con ellas y otras las adquirimos, que nos van a servir o son programas motores para ejecutar los diferentes movimientos en función de cómo estemos sensando nuestro entorno y mi propio cuerpo. Por lo tanto, cuando uno ve desde el punto de vista a los trastornos de equilibrio, tiene un abordaje realmente interdisciplinario, porque cuando uno valora el equilibrio hay que valorar la parte auditiva, la parte vestibular del oído propiamente dicha, valorar los diferentes segmentos de los miembros, sobre todo de los miembros inferiores, y también valorar la visión. Por eso es interdisciplinario. En cuanto a los síntomas y signos de los trastornos de equilibrio, pueden ser muy variados. Básicamente uno diría que cuando está afectado el oído uno tiene vértigo, que es la sensación ilusoria de giro, pero también el paciente puede experimentar inestabilidad, sensación de estar en la cubierta de un barco, sensación que me caigo, y otros montones de síntomas muy técnicos que creo que desborda el tema. ¿Cuál es la importancia de los trastornos de equilibrio? ¿Por qué tenemos que los médicos saber identificar? Primero porque ya lo dijo Juan, como enfermedad es muy prevalente, Y a medida que uno va aumentando la edad, va adquiriendo nuevas patologías que van a afectar a este sistema de multientrada. Pero la importancia radica en que está fuertemente asociado con la caída del adulto mayor. Y la caída sí tiene un impacto físico, social, psicológico, y es lo que hay que evitar la caída en especial del adulto mayor.
La caída del adulto mayor va ligado con una serie de procesos mórbidos, con morbilidad y mortalidad aumentada. Por ejemplo, el ejemplo más frecuente es la fractura de cadera del adulto mayor. La del adulto mayor con una fractura de cadera le cambia dramáticamente la vida. Un individuo que era autoválido termina teniendo una serie de hándicaps en contra. Si me escucha un traumatólogo me diría que no, porque le ponen la prótesis, etcétera, pero sí, realmente tienen un impacto importante, no solo él, sino el entorno familiar. El gran problema que tenemos los que trabajamos en esto es tratar de discernir dónde terminan los síntomas por enfermedad de los trastornos del equilibrio cuando empiezan los síntomas propios de envejecimiento. O no sé si le habría de síntomas, porque síntomas sería por enfermedad, sino de las expresiones que tiene el adulto mayor. El adulto mayor, conforme va creciendo, va a experimentar síntomas muy parecidos a aquellos individuos jóvenes que tienen trastorno de equilibrio. Entonces nosotros los médicos tenemos que saber darnos cuenta de si esto va por adulto mayor o si esto va por una enfermedad. A mucha gente le puede pasar de repente, disculpen la interrupción, No, por doctor, favor. de repente decir, bueno, yo voy caminando y pierdo el equilibrio, o no sé, me viene un mareo, un vaído, pero de repente cuando me levanto de la silla me voy para un lado y para el otro. Y se dice por allí, bueno, depende, si la pérdida del equilibrio es para la izquierda, es una razón, si es para la derecha, es por otra razón. No, ¿Qué hay de cierto, qué hay de mito? No, eso es un mito, no hay ninguna razón. O sea, si alguien tiene lo que se llama pulsiones, que me voy siempre hacia un lado, eso sí tendría un valor patológico. La gran mayoría de los pacientes experimentan inestabilidad dinámica, inestabilidad en la marcha, como lo experimenta también el adulto mayor. Uno, cuando nace, deambula con 4 puntos, cuando crece, deambula en 2, y después cuando crece demasiado, empezamos a deambular en 3. Y muchos de los pacientes yo les receto un bastón. Y esa es la evolución normal del sistema. Nuestro sistema envejece, como envejecen todos los sistemas del organismo. Después está todo el capítulo de las enfermedades, de los trastornos de equilibrio. Entonces hay enfermedades que son propias de los sistemas, de los segmentos y miembros inferiores, como el clásico tabes dorsal, o lesiones medulares, o enfermedades de los nervios periféricos como los diabéticos, que se llama polineuropatía diabética, que también va a afectar el trastorno de equilibrio. Las enfermedades vasculares de los miembros inferiores, que también van a afectar el equilibrio. Y después las enfermedades del oído, más que nada van a dar vértigo, sensación ilusoria de rotación. Las enfermedades visuales van a dar trastornos también de inestabilidad por falta de la aferencia visual. Lo importante de todo esto es que hoy tenemos herramientas para poder medir todo esto. Hoy por hoy podemos medir la función de todos los órganos del oído, de todos los órganos del equilibrio, de todos los canales semicirculares, mediante una técnica que se llama videocolonistagmografía, y también tenemos la capacidad de medir la postura global mediante el desarrollo de equipos que se llaman posturografía, en el cual, a título personal, hemos desarrollado con mi grupo de trabajo una forma nueva de medir mediante una serie de registros a nivel de unos sensores que se ponen en el tobillo, y evaluamos con qué información se maneja el paciente, si es visual, si es vestibular, o sea, del oído, o es propioceptiva, y establecer algunas estrategias para terapia. ¿Cómo detecto yo si lo que me pasa es grave, no es grave? O sea, obviamente lo primero que tengo que hacer es ir a consultar al médico. Esa es la mejor recomendación, la más sana y la que usted obviamente va a responder. Pero de repente yo en mi casa, para evitar entrar en pánico, asustarme o preocupar a alguien de la familia. La gran mayoría de los trastornos del equilibrio, vamos a dejar de un lado el adulto mayor, ¿tá? El adulto mayor puede tener cualquier patología también. La gente menor a 60 años que no debería tener un trastorno del equilibrio. Entonces, cualquier persona que experimente algún trastorno del equilibrio, como dijimos, la recomendación es la consulta. La gran mayoría de las enfermedades que afectan el trastorno del equilibrio son banales y no requieren mayor intervención y básicamente no afectan. Obviamente afecta la calidad de vida, pero hay un grupo sí que son importantes, porque también un trastorno del equilibrio puede ser un infarto del cerebelo, un infarto del tronco, o avisos de infarto de tronco, como los famosos accidentes isquémicos transitorios que también dan trastornos del equilibrio.
pero sin asustar a la gente. El trastorno del equilibrio es específicamente algo que le pasa a mi físico. Es decir, yo no tengo riesgo si voy manejando que tenga algún inconveniente, salvo que sea una cuestión de mareo. Sí, claro, si uno experimenta, si tiene un trastorno de equilibrio vinculado a un trastorno del oído y tengo un vértigo en ese momento, obviamente que mi campo visual se va a desplazar y eso es incompatible con nada. Voy a tener que parar el auto y detenerme. Además se acompaña de inestabilidad, pulsión hacia un lado particular, náuseas y vómitos, que es lo característico de las afecciones del subsistema del equilibrio de la parte del oído, porque en realidad esto que yo hablé de tres aferencias se los puede descomponer en tres subsistemas: subsistema vestibular, subsistema visual y subsistema propioceptivo. El que da vértigo es básicamente el oído y las conexiones internas, obviamente. ¿Puede haber alguna patología que pueda estar asociada a la pérdida del equilibrio? Se me viene a la mente el tinnitus, por ejemplo. No, el tinnitus es un síntoma de afección coclear, o sea, del oído que escucha. Hay enfermedades vestibulares que asocian con tinnitus, como puede ser, por ejemplo, la clásica enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es una enfermedad degenerativa, progresiva, de causa desconocida, o que llamamos idiopática, en el cual el paciente tiene clásicamente 4 síntomas, que son vértigo recurrente de horas, asociado a tinnitus o acúfeno de tonalidad grave, pérdida auditiva transitoria en ese momento y sensación de plenitud óptica u oído ocupado. Eso es lo clásico que muestran los libros. Lógicamente hay variaciones. Sí puede tener tinnitus, un trastorno de equilibrio, como también lo puede tener pérdida auditiva, como puede tener otros síntomas asociados a cada uno de sus subsistemas que expresé. Doctor. No, yo estoy aprendiendo con Ricardo estos temas que capaz que toqué de estudiante. Y bueno, yo creo que la recomendación para la población, lo dijo muy bien Ricardo, la gente joven, ¿no? Entre comillas joven, los menores de 60 años, vos lo dijiste, que hoy en día... O sea que somos 3 jóvenes. O sea que somos 3 jóvenes. A mí me queda poco joven, pero bueno. No deberían presentar en forma, salvo que estuvieran en un juego, parque de diversiones o haciendo algún deporte medio extremo, no deberían presentar en forma reiterada, capaz que una vez sí, por algo en particular, corregime Ricardo por favor, no deberían presentar en forma reiterada un trastorno del equilibrio. Individuos menores de 60 años no deberían tenerlo. Si lo tienen es porque tienen una enfermedad. Ahora, las personas mayores de 60 años pueden experimentar trastornos del equilibrio porque dice, doctor, a ver, yo no tengo la misma estabilidad que cuando tenía 40 años. ¿Tendré algo? Bueno, lo más probable es que no tenga nada. Tiene 60. Que tiene 65, 70, no 60. Gracias, doctor. Te di un año más. Es eso. Y básicamente es eso. Ahora, si uno me dice cuál es la causa más frecuente de trastorno del equilibrio, hay una, que es el vértigo postural paroxístico benigno, que es una enfermedad del oído interno provocado por unas piedritas que se sueltan y que molesta mucho al paciente, asusta mucho al paciente, no reviste mayor gravedad, la gran mayoría es un síndrome, el vértigo postural paroxístico benigno, no es una enfermedad, obedece a muchas causas, el 99,9% es idiopático, de causa no conocida y de comportamiento totalmente benigno, que con maniobras de reposicionamiento logramos reintroducir esos cristales nuevamente donde tienen que estar. Le hago una pregunta a Ricardo, aprovecho a hacerle una consulta, ¿no? Y para nosotros los cirujanos somos grandes acostadores, o sea, dejamos pacientes mucho tiempo acostados, nuestros pacientes por cirugías abdominales o torácicas, y el paciente queda acostado a veces por la propia cirugía, por dolor, a veces pacientes que están en terapia intensiva mucho tiempo, y yo veo, ¿no? Y los pacientes después les cuesta mucho retomar la marcha y se presentan, ¿no? En realidad ahí hay que tener, y tengo muchos pacientes que reciben antibióticos cócleo vestibulotóxicos, y que si uno no piensa que ese paciente puede tener una ataxia por vestibulotoxicidad, muchos pacientes que salen del CTI salen con vestibulotoxicidad y la gente, estoy mal, claro, pobre, está mal porque estuvo en el CTI. No, está mal porque tiene una ataxia vestibular que se puede diagnosticar y tratar y rehabilitar. En el futuro, así como hay implantes cocleares hoy, ¿no, verdad? Ya los conocen, son dispositivos electrónicos que ayudan a escuchar al paciente. Hoy el mundo está en la línea del implante vestibular.
ya en lugares se están haciendo implantes vestibulares para aquellos pacientes que perdieron la función vestibular, por ejemplo, por vestibulotoxicidad. Se ponen unos electrodos. ¿Qué sería vestibulotoxicidad? Porque hay algunos términos que se nos Vestibulotoxicidad pierden. es drogas que dañan el oído. Por ejemplo, La clásica en medicina es un antibiótico que se llama gentamicina y que se usa para muchas enfermedades. Lo que yo sí le digo a la gente, porque me dicen, ¡ay, doctor, me dieron ese antibiótico! Y lo que pasa es que ahí el médico tuvo que evaluar qué es más importante, tener una ataxia que podés recuperar o bien tratarte una infección grave de una infección de columna o una espondilitis infecciosa, por ejemplo. Hay que darle la gentamicina. Y después veremos qué hacemos. Hay muchos fármacos que usamos, los médicos o los cirujanos, que generan efectos secundarios, ¿no? Uno pone en la balanza siempre. Nosotros los cirujanos somos de usar mucho gentamicina porque es un antibiótico que combate las bacterias que en general afectan la flora intestinal, entonces lo usamos con mucha precaución, se ajusta según la función renal, se pasa en una forma progresiva y lenta para que haya el menor daño posible y para que no se asuste la población, porque deben haber 50 pacientes con gentamicina ahora en Maldonado. No todos. El porcentaje que le pasa a esto es muy bajo y en general va acompañado con la dosis y el tiempo. Y nosotros en general usamos dosis bajas, ajustadas al peso del paciente y por tiempos muy limitados, que son 6, 7 días. Entonces en general no hay complicaciones. Existe una predisposición genética a sufrir la vestibulotoxicidad por gentamicina. No lo hace quien quiere, sino quien tiene esa predisposición. Y como yo le digo a la gente que me viene que tengo varios pacientes con ataxia, o sea, déficit vestibular por gentamicina, que bueno, era la vida o esto. Y la elección fue correcta. El vestíbulo, porque capaz que yo lo entiendo, pero para que la población general entienda. El oído tiene dos partes. Eso. Una parte que evolucionó, es el mismo órgano, que una parte evolucionó para recibir frecuencias, un rango frecuencial que lo interpretamos como sonido, pero cuando las frecuencias son bajas, lo interpretamos como movimiento. ¿Ah? Como un gran piano, con un gran teclado, que la mitad del teclado percibe las frecuencias auditivas y la interpretamos en nuestro cerebro como sonido, pero la otra parte la registramos como movimiento. El vestíbulo es el órgano, el receptor de los movimientos de la cabeza. ¿Tá? Y da una información y detecta todos los movimientos de la cabeza, de aceleración en todos los planos, y le da información al sistema nervioso central para hacer las correcciones visuales y espinales para no caernos. Cuando yo giro la cabeza a la derecha, mis ojos se mueven en sentido opuesto. El Steadicam es lo que estoy hablando de un Steadicam. El Steadicam, que ustedes lo manejarán, que es esa cámara que ustedes saben mejor que yo, que sirve para filmar y correr. Una cámara flotante que va corriendo y la cámara porque tiene no un sistema mueve. de giroscopio en el fondo. El ojo es un Steadicam, porque si yo no tuviera ese mecanismo, cada vez que camino vería borroso, o ustedes filmarían borroso. Es un Steadicam, donde el movimiento lo sensa el oído, le dice al cerebro cómo se está moviendo la cabeza para hacer los ajustes necesarios en los movimientos oculares y en el resto de mi cuerpo para que yo me mantenga dentro de un área de mi centro de gravedad y mantenga mi visión dentro de una estructura que se llama la fobia para mantener una imagen nítida. Pasa en muchos deportes que de repente el cuerpo va desalineado, pero que mantienen todo el aspecto. Si uno mira en los motociclistas, cuando se inclinan, claro, que inclina y la cabeza está derecha, está alineada con el horizonte. Pasa con los pilotos de automovilismo también, que van doblando con la fuerza G y la van contrarrestando. Hay un reclame de una empresa que no importa, que es muy linda la música, donde muestra una gallina y va moviendo el cuerpo de la gallina y la cabeza está fija. Eso es un Steadicam perfecto. Eso lo hace el oído interno. Tenemos que cerrar y me quedan dos preguntas. Una, eso de que estoy agachado, me levanto y me viene Eso es el otro mareo. tema. Eso se llama hipotensión postural. Ajá. Y no nada tiene que ver con esto. Si bien es un trastorno de equilibrio transitorio, obedece a un problema de ajuste de los mecanismos varoreceptores que hace que si yo me paro rápido, la columna de presión sanguínea no me llega con la suficiente presión, valga la redundancia, al sistema nervioso central y puedo sufrir una suerte de
mareo, porque mareo no es un término no muy adecuado, viene del mar, sino una sensación de que tengo una sensación de presincopal, como que me voy a desmayar. Pero eso no es grave, o sea, es normal que No, pase. no es grave, pero requiere, hay que ajustar el tratamiento. Está Hay vinculado, medicamentos De para repente si eso. me levanto de golpe, capaz que Sí, pasa, Está ¿no? vinculado Sí. con el árbol cardiovascular, Exactamente. con los vasos sanguíneos, con las venas, más que con el oído. Y lo otro que es algo que se me acaba de ocurrir pensando en toda la descripción que usted hace, muy interesante, el daño para los boxeadores que reciben golpes en la cabeza permanentemente. Boxeadores, jugadores de fútbol americano, ya están descritas esas lesiones. De hecho, hay una película sobre, y el clásico, todas las enfermedades que le generó a Mohamed Ali, un Parkinson inducido por trauma, y después hay una serie de enfermedades neurológicas degenerativas en los jugadores de fútbol americano. Sí, que sean esos golpes con esas jaulas en la cabeza. Igual, esos el golpe cascos. se lo llevan igual. Hay una película muy interesante sobre ese tema. Aquellos que, yo qué sé, no vamos a entrar en esa polémica, pero que el boxeo es un deporte. Yo creo que todos los deportes tienen un riesgo. Uno que son un riesgo inmediato, el boxeo, es inmediato, te pegan. Un riesgo seguro. En otros deportes capaz que no. Pero si vos corres en un auto de Fórmula 1, también te puedes dar en un solo golpe lo que se dio todo en la vida del boxeador. Entonces no sé si no es lo mismo. Doctor, un gusto recibirlo aquí en la mañana. Muchas gracias por Muy la interesante invitación. escucharlo. Muchas gracias. Gracias Juan. Gracias Doctor Marcelo. Sanguinetti, también a usted. Gracias, agradecerle a Ricardo. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias. Cerramos este espacio de divulgación científica, hacemos una pausa, 11 de la mañana, 31 minutos, ya venimos.